En estos momentos estamos en contacto telefónico con Aldo Abrán, un extraordinario economista y a su vez es director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, a quien le damos la bienvenida a continuación. ¿Cómo te va, Aldo? Silvio Sacomani te saluda. Muy bien, un gusto estar charlando contigo. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por atendernos, Aldo. Bueno, en primer término quiero consultarte a raíz de un relevamiento que hicieron desde la Fundación Libertad y Progreso en torno al panorama de la deuda provincial en relación al ranking de deuda por habitante. ¿Nos podés comentar, por favor, cuál es el estado de situación de las provincias más endeudadas? Bueno, las provincias más endeudadas por habitantes son Neuquén, Chubut y Jujuy, ¿no? La verdad es que algunas de ellas tienen la posibilidad, algunas provincias, de endeudarse más que otras porque pueden tener, como en el caso de las provincias petroleras, la posibilidad de colocar deuda contra garantía de las regalías, Exacto. ¿no? Contra alguna garantía real que sea más fácil prestarles, ¿no? Otras se endeudan mucho, pero ya suele ser con garantía de la coparticipación y en general con el financiamiento del Estado, ¿no? Del Estado Nacional. Bueno, Sí. un poco lo que ha generado el conflicto con Chubut, que estaría entre las provincias más endeudadas por habitante también, ¿no? Creo que es la más endeudada, con 191.000 millones de pesos, ¿puede ser? Mira, yo lo tengo como que es una de las más endeudadas, creo que es la segunda más endeudada. A ver. No, la tercera. Este, La tercera, perdón. a ver. Sí, tengo No, acá es la el segunda más relevamiento. endeudada, me parece, ¿eh? Pero estos créditos que a veces se toman con garantía de coparticipación, lo que era habitual antes, y contra el Estado, ¿no? Lo que era habitual antes era que los gobiernos nacionales refinanciaran esa deuda o suspendieran los pagos cuando el gobierno era fin, ¿no? Sí. Y claro, pero eso, ¿qué implicaba? Que como no era que el Estado Nacional iba a dejar de gastar lo que pensaba gastar, en el pasado le daban a la maquinita de imprimir pesos para cubrir ese faltante que no pagaba la provincia, Sí. y por ende todos terminábamos más pobres con la inflación, ¿no? Claro, exacto. Por eso hoy la verdad es que lo que corresponde es que las provincias traten de buscar otras vías de financiación, de refinanciación de estos recursos, y bueno, y paguen lo que corresponde, ¿no? Sí, Es como un débito lógicamente. automático en una palabra esto Sí. de la garantía de coparticipación. Vos tomaste un crédito con el banco y el banco, cuando entra tu sueldo, bueno, se cobra de tu sueldo. Bueno, acá es la provincia tomó con garantía de coparticipación, a veces era con el sector privado, en este caso fue con el Estado, y bueno, entran los impuestos de la coparticipación a esa cuenta que es de la provincia, y de ahí se cobra primero las deudas y después, bueno, lo que resta es lo que puede usar la provincia, al igual que te pasaría a vos si tomaste un crédito que se debita de tu cuenta, ¿no? Seguro. Por Sí, ejemplo, sí, la sí. tarjeta de crédito. Por eso es que una cosa que es bueno aclarar, porque uno suele, como economista, suele llegar, tienen líos para pagar los sueldos, por ejemplo, y entonces lo primero que te preguntan los periodistas es, bueno, acá lo que pasa es que el gobierno nacional no está mandando la coparticipación a la provincia y por eso no podemos pagar no puede pagar el gobierno los sueldos. Esta es la excusa de los gobiernos Provinciales. provinciales. Claro. No es verdad, porque lo que sucede cuando se cobran los impuestos coparticipables es que no van a una cuenta de la nación, van a una cuenta de la FIP, que es independiente de la nación, y que para que salga de esta cuenta, esto es por ley, para que salga de esa cuenta de la FIP un peso para la nación, tiene que salir los pesos correspondientes a cada una de las provincias.
Es cierto que suele pasar que los gobiernos provinciales se malgastan la plata esa por anticipado y claro, cuando entran los impuestos van a pagar todas las deudas que de los gastos de los mal gastos del pasado, ¿no? Y ahí es donde verdaderamente no tienen los recursos, pero no porque no les estén entrando, sino no los estén recibiendo, sino que están yendo a pagar deuda de mal gasto pasado. Ahora, vos fijate qué loco lo que acontece con Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Uno de sus ministros, ¿sí? Lo que sostuvo fue que por el ajuste en los fondos discrecionales, no tienen cara, son realmente unos descarados totales. Sostuvo que existe la posibilidad de que esa provincia, es decir, la provincia de Buenos Aires, cierre sus puertos, Aldo. Es una extorsión total y absoluta. Estamos hablando de fondos discrecionales, no de coparticipación. Exactamente. Son recursos que entran a las cuentas de la nación y que deberían usarse solamente en casos de emergencia. Claro, una catástrofe natural, por ejemplo. Claro, si hubiera una catástrofe. Pero, ¿qué es lo que sucede? Habitualmente, la habitualidad, porque este país es un país anormal, sí. Entonces la habitual anormalidad pasada de la Argentina es que esos recursos iban a financiar a los gobiernos afines, ¿no? Para que pudieran despilfarrar. Por supuesto, el anterior gobierno lo mandaba a la provincia de Buenos Aires mayormente. De hecho, recordá que inconstitucionalmente le sacaron a la capital federal y ahora que eso se está revirtiendo, pero bueno, la justicia ya dijo que debería devolvérsele a la ciudad de Buenos Aires, pero le sacaron parte de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires para mandársela a el gobierno de la provincia de Buenos Aires. O sea, esos abusos, porque no es justo, de los recursos del Estado Nacional son los que existieron antes, pero justamente son los que se tienen que acabar, ¿no? A mí me llamó mucho la atención el fallo del juez, ¿no? Sastre. Sí, el juez Sastre, destaquemos, por favor, Aldo, y discúlpame que te interrumpa. El juez Sastre es primo hermano, ¿sí?, de un ex miembro del gobierno, un ex ministro, no recuerdo bien el ministerio, del gobierno de Arcioni, el ex gobernador de Chubut, ¿ok? Y Arcioni fue quien tomó el compromiso en relación al crédito que le solicitó a Alberto Fernández. Y una de las cláusulas lo que sostiene es que si no pagás la deuda, el Ejecutivo Nacional te puede retener la coparticipación. Pero estamos hablando de desastre, estamos hablando de un desastre por parte de Sastre. Digo, no entiendo cómo no le pidieron la recusación a este juez. Bueno, ahora van a ir a la Corte Suprema. A la Corte, a través de un persaltum. Porque esto en realidad no lo podía tomar este juez, otro desastre, porque los conflictos entre las provincias y la nación, según la Constitución Nacional, los tienen que resolver la Corte Suprema. Pero bueno, acá lo notable, ¿no? Para mostrar cómo hasta desde el punto de vista del derecho se viola el derecho, ¿no? Por tradiciones y costumbres malas que tenemos en la Argentina, uno de los argumentos que da es usualmente cuando las provincias piden que no se les retenga de la coparticipación lo que deben, usualmente le decían que sí. ¿Por qué no le dicen que sí de nuevo? O sea, claro. ¿Te das cuenta? Claro, como usualmente hacíamos macanas y hacíamos todo mal, sigamos haciendo todo mal. Usualmente haciendo todo mal, ¿no? No es así como funciona un país que pretende tener seguridad jurídica, porque entonces nadie va a querer poner un mango, que es lo que nos ha pasado durante décadas, en un país en el cual lo usual y lo jurídicamente aceptable es hacer las cosas mal. Sí, totalmente. Entonces, totalmente. Eso es algo realmente que me pareció insólito de este fallo, más allá de que lo haya tomado cuando no tenía facultad para eso.
De todas formas, quiero aclarar otra cosa, porque otro argumento que se dio en su momento fue que esta deuda la heredó de Arcioni. ¿Y qué tiene que ver si es el gobernador? ¿Qué tiene que ver si es el gobernador de la provincia de Chubut? Exactamente. Otro tema jurídico, ¿no? El Estado tiene continuidad jurídica, los gobiernos cambian, ¿sí? Y recuerdo también que el gobierno nacional asumió con un desastre heredado fiscal y de deuda el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa una situación de insolvencia fenomenal, y lo que hizo es pagar los costos políticos de hacer el ajuste necesario y listo, ¿no? Pero no es que le fue a pedir a ningún gobernador ni a nadie que le salve las papas. Lamentablemente, cuando uno asume en un cargo, tiene que hacerse cargo, responsable, claro, responsable de lo que hicieron los anteriores gobiernos, ¿no? Así que bueno, creo que esto es algo que todos los argentinos tenemos que empezar a aprender, que nos tenemos que hacer cargo responsable de las cosas, que el Estado tiene continuidad jurídica, y está bien. Algunos dicen que el nuevo gobernador ha pedido emitir un bono, y esas son las cosas que efectivamente hay que hacer. En todo caso, reclamar porque no le dieron el permiso para emitir el bono, pero no reclamar y con algo que la verdad suena a algo que no es cierto, por lo menos suena así. No sé si quiso decir justamente eso el gobernador. Me retuvieron la coparticipación, nadie la retuvo la coparticipación. Claro, pero él fue a acordar el tema de... esa coparticipación fue a pagar una deuda que tenía, claro, y que el gobierno nacional tiene toda la potestad del mundo de decirle que la refinancio o no te la refinancio. Claro, totalmente. Y cuando Torres, ¿sí?, el gobernador de Chubut, quiso generar o saldar de alguna manera esta deuda con el Poder Ejecutivo a través de los bonos, llegó tarde. Eso hay que destacarlo también, ¿eh? Sí, yo no conozco esta parte, sí conozco el resto, así que de ahí me abstengo. Lo otro que tampoco estuvo muy bien es hacer las mismas amenazas que está haciendo Axel Kicillof, ¿no? Sobre todo porque, si bien es cierto que los recursos naturales son de la provincia, ¿sí?, una vez que se licitó ese recurso natural que se saca, es de la empresa que lo saca. Bueno, viola el artículo 124 de la Constitución Nacional. Lo que están haciendo es violar el derecho de propiedad, lo cual no va a favorecer futuras licitaciones de los gobiernos provinciales que cometan semejante disparate, ¿no?, de hacer estas amenazas. Lo mismo que lo del gobernador Kicillof, que va a poner la policía de la provincia de Buenos Aires en los puertos para que no trabajen, porque esas son también concesiones. Si hiciese eso, en realidad hasta lo pueden acusar de sedición según la Constitución Nacional, ¿no? Calzando contra el gobierno nacional legalmente constituido. Bien, ¿querés otra de Kicillof? ¿Está sentado, Aldo? Yo creo que da para escribir tomos y tomos. Sí, es una bibliografía fenomenal. Empezando por esos 16.000 millones de dólares que vamos a tener que pagar por YPF, porque ese juicio es imposible de ganar. Sí, totalmente. Hasta el propio Kicillof aparece en la tele diciéndonos tarados son los que les decíamos o estúpidos, ya no me acuerdo lo que les decíamos, que estaba violando la Constitución Nacional, las leyes de la Argentina, las leyes de Estados Unidos, y que nos íbamos a llenar de juicios. Pues bueno, los tarados parece, o estúpidos, tuvimos razón, teníamos razón, por supuesto, y él no. Y bueno, y los tarados y estúpidos no vamos a tener que hacer cargo de esta deuda que pasó él, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, la otra de Kicillof que te va a encantar, porque es un avance contra la propiedad privada, más precisamente contra las grandes empresas radicadas en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Kicillof en el día de ayer los va a obligar, esto lo dijo en el día de ayer, los va a obligar, escucha bien, a pagar un anticipo de impuestos multimillonarios.
anticipo de impuestos multimillonarios que van a recaer sobre las empresas privadas radicadas en la provincia de Buenos Aires, Aldo. Bueno, no nos debería extrañar, ¿no? No, pero lo hizo el anterior gobierno nacional, que era del mismo palo, sí. Y con los anticipos de ganancias sobre las ganancias que iban a tener este año, las cobraron el año pasado. No sabés si vas a tener, no sabías en esa época si vas a tener ganancias en 2023 y te estaban cobrando anticipo de ganancias sobre 2024. Un absurdo, pero bueno, son las cosas que justamente se tienen que acabar en la Argentina. Acá los gobiernos populistas que han asumido, lo que han hecho es apropiarse del Estado y apropiarse del país. O sea, todo pasa a depender de su decisión hegemónica, incluso la propiedad de todos los argentinos, pero también lo han hecho por ahí sin que nos demos tanta cuenta, ¿no? Con muchas decisiones que nos sacaron a cada uno de nosotros una parte de nuestro patrimonio o una parte de nuestros ingresos, sin, digamos, sin aval de una legislación que lo permitiera, ¿no? A veces en forma inconstitucional. Pero como de vuelta los jueces esas cosas acá en la Argentina las ven como usuales y de tradición y costumbre, entonces es muy difícil ir a reclamar. Y cuando te fallan a favor, ya lo que vos estás pidiendo no vale nada, entonces ¿qué hacen las empresas? Ponen la plata y se evitan un problema con el gobierno nacional o el gobierno provincial, que en realidad está violando sus derechos, ¿no? Sí, y a su vez eso va a implicar seguramente despidos, entre otros, sí, entre otros temas. Claro, menor inversión, obviamente. Sí, la gente buscará otros lugares para poner sus inversiones. Pero bueno, espero que esas cosas cambien, por lo menos a nivel nacional. Dudo que pase eso con un gobernador en la provincia de Buenos Aires como es Axel Kicillof, pero bueno, espero que a nivel nacional y en muchísimas provincias este tipo de disparates empiecen a dejar de ser lo usual, aceptable, la tradición y costumbre hasta jurídicamente, y eso lo que va a permitir es que, por lo menos en algunas provincias a nivel nacional, los argentinos y extranjeros en algún momento pensemos en volver a invertir, ¿no? Que es lo que en definitiva genera más empleo productivo, mayor cantidad de bienes y servicios, como para que también veamos que mejora y crece el bienestar económico de todos. Pero te cuento en otro orden de cosas, Aldo, que estamos teniendo una discusión, un debate aquí con mi coequiper, Miguel Ángel, en torno al tema de la inflación, al motivo por el cual, según él, los motivos, según quien te habla, el motivo, precisamente de la escalada inflacionaria. Yo lo que sostengo es que es un fenómeno monetario, ¿sí? Que tiene que ver obviamente con la emisión. Pero él, a continuación, te va a dar, según él, ¿sí?, otras causas, ¿sí?, que tienen que ver aparentemente con la inflación, y luego queremos conocer obviamente tu mirada al respecto. Aldo, buenas tardes. Miguel te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te escuchaba atentamente de la charla con Ciro, más que interesante, y me quedé con ese tema antes de pasar a la pregunta que te voy a hacer en torno a lo de la justicia, ¿no? Que lamentablemente se violan todas las cosas y la justicia mira siempre para otro lado, no para el lado que tiene que mirar. Yo digo que el día que cambiemos la justicia, o que tengamos una justicia que sea justa, a partir de ahí vamos a poder hacer muchas cosas más como país. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ahora vamos al tema que te anticipó Silvio en torno como a la inflación. A la inflación, que él tiene la teoría que monetarista, o sea, que es un problema monetario. Y yo digo que hay varias causas de inflación. Por ejemplo, inflación por costos, autoconstruida y otra autoconstruida, como dijo Alberto Fernández, muy bien. Autoconstruida, generada por expectativa de inflación o por consumo-demanda. O sea, para mí no hay una sola causa de inflación, porque muchas partes del mundo no se emite y sin embargo tienen inflación. Sí, pero ¿qué nivel de inflación? Pero es inflación al fin. Bueno, pero no podés comparar pero una inflación... Europa tiene inflación hoy sin emitir moneda. Sí, 3/6%. Disculpen, el punto acá es el siguiente, ¿sí?
cuando una moneda varía su valor, ¿sí? En cualquier lugar del mundo, lo que sucede es que en los mercados cambiarios libres uno ve que inmediatamente en sus mercados cambiarios de cada una de las monedas se refleja esta variación del valor. Supongamos, como suele pasar en la Argentina, por supuesto lo tenés que mirar en los mercados cambiarios libres acá, se refleja en los dólares paralelos, que son los libres, ¿no? Entonces los ves subir. Pero tarda tiempo en pegar en el conjunto de los precios de los bienes y servicios esa depreciación de la moneda, esa pérdida de valor de la moneda. Tarda tiempo en pegarle a todos, en reflejar esa depreciación, todos los precios de los bienes y servicios. En los países que son desarrollados, estables y que la gente confía en su moneda, lo que sucede es que cuando se emite de más, como se emitió en todos los países durante la pandemia, durante toda la pandemia, más los años siguientes, porque decían que no iba a generar inflación, tarda hasta 2 años en reflejarse en el conjunto de los precios de los bienes y servicios. ¿Por qué? Porque como tienen monedas que son confiables, la gente cuando la recibe tarda más en deshacerse de ella. En la Argentina es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque acá en la Argentina, que es lo que vos ves en toda Europa, en todo el mundo desarrollado, la inflación ha caído un montón y justamente porque dejaron de emitir. Lo que pasa es que todavía queda algún rezago de reflejarse, ya no queda casi nada, de esa tremenda emisión que tuvimos en 2020, 2021 y parte de 2022. Ahora, en la Argentina, como los argentinos no confiamos en nuestra moneda, no la demandamos. En cuanto tenemos un peso de más, claro, en cuanto tenemos un peso de más en el bolsillo, no lo sacamos de encima. Con lo cual, el valor de la moneda primero se cae mucho más rápido y además, como ya hay un ejercicio en sobrevivir en esto de sobrevivir con inflación alta o acelerándose procesos hiperinflacionarios, la gente rápidamente se adapta a esto y sube, por supuesto, ve que el peso se deprecia, entonces sube sus precios. Y acá el conjunto de los precios de los bienes y servicios, en su mayoría, recién se está reflejando el total de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda a los 4 meses. Y todavía quedaría un poco más, pero sería menor, que es lo que ha pasado acá. Acá, durante la gestión anterior, destruyeron el valor de la moneda para financiar con emisión al gobierno, y lo que viste, ¿sí? A partir de este gobierno, que asumió este gobierno, no se emitió más, ¿sí? Varió muy poquito la base monetaria, y lo que viste es, claro, una buena parte de los precios de los bienes y servicios reflejaron esa pérdida de poder adquisitivo al principio, pero cada vez va quedando menos, y lo que estás viendo ahora es una desaceleración de la inflación. ¿Por qué? Porque cada vez menos bienes y servicios, ¿sí? Que les falta reflejar todo lo que se destruyó la moneda antes, ¿no? Bueno, en una palabra, eso es lo que justifica la desaceleración que estamos viendo en la inflación, que de hecho la inflación del mes de febrero todos creemos que va a estar por debajo del 17%, y de hecho pensamos que la de marzo, como viene la mano, va a tender al 15%. ¿Por qué? Porque no se está depreciando más la moneda. Estamos viendo hoy el costo de todo lo que se destruyó el valor de la moneda antes. Mientras esto se sostenga, la tendencia de la inflación va a ser bien fuerte a la desaceleración. Mientras esto se sostenga, ¿no? Porque si le vuelven a dar a la maquinita, obviamente la historia va a ser distinta. Sí, pero mientras no le den a la maquinita, la tendencia de la inflación va a ser hacia la baja, y es lo que estamos observando, ¿no? Habrá que seguir a ver de historia, a ver qué hace esta gestión. Yo creo que si vuelven a emitir, lo van a hacer a un ritmo muy lento, cosa de que no se genere o no se genere depreciación de la moneda, o la depreciación de la moneda sea muy chiquitita. Sí, igualmente hay dos variables económicas a tener en cuenta: la recesión que tenemos y la baja del consumo. Y por otro lado, la inflación... Sí, es una historia... Es una historia distinta, ¿no? Sí. Y pega más que nada en demorar este plazo. Si no te hubiera estado hablando de 3 meses, si hubiera reactivación, pega en 3 meses en la Argentina, se refleja más rápido
la pérdida de poder adquisitivo, pero cuando hay recesión y hay baja de consumo tarda mucho más, ¿no? Obviamente. Y aparte hay una inflación por costo, porque los productos siguen aumentando los precios. Porque los costos de los insumos también dependen de la depreciación de la moneda. Cuando vos vas a comprar un insumo, el señor te dice, mire, estos pesos que usted me quiere dar por este insumo vale muchísimo menos a lo que usted se quiere llevar, vale lo mismo que antes, denme mucho más pesos, igual que te dice el almacenero a vos. Así que bueno, esa es la realidad y bueno, hay que pagar los costos de lo que se hizo. Lo que hay que hacer a partir de ahora es no generar más inflación hacia adelante, no generar más inflación futura, que hasta ahora es lo que viene haciendo este gobierno. Y se logra a través de la no emisión monetaria, ¿o estoy loco? Se logra emitiendo lo que la gente quiere. Si vuelve a aumentar la demanda de pesos, va a haber mucho más margen para que el gobierno, para que el Banco Central pueda emitir con diversos fines, no financiar al gobierno, sino recomponer su solvencia económica, porque hoy la verdad es que nuestro Banco Central está absolutamente quebrado. Aldo, te agradecemos infinitamente este contacto, siempre es un placer dialogar con vos. Muchas gracias a ustedes, que tengan buena tarde. Igualmente, muchas gracias. Lo escuchabas a Aldo Abrán, director de la Fundación Libertad y Progreso.